durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. Un tema ineludible en estos días es la situación en que quedó Argentina, nuestro país, a raíz del fallo a favor de los fondos buitres por parte de un juez norteamericano. Creo que en estos últimos tiempos se van cayendo muchos mitos. Se cayó, o se resquebrajó por lo menos, el mito de la fortaleza de la banca, ¿no? Con todo el estallido de las burbujas financieras y con la caída de grandes bancos, esos que eran como lo máximo que le podía pasar a un país y a las personas, que era ser considerados por los bancos y bueno, y ya se han ido cayendo a pedazos. Creo que el otro mito, que es el de la justicia de los Estados Unidos, tan impecable, tan independiente, bueno, con estos últimos hechos también se vienen abajo, no es ni tan independiente, ni tan impecable, ni tan justa. Nosotros hemos elegido desarrollar un ciclo de encuentros con el tema económico planteado desde este punto de vista. Para hoy hemos elegido dialogar con Guillermo Zulin. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Guillermo Zulin, economista humanista, y nos ha interesado, Guillermo, porque, bueno, porque conocemos tu mirada, tu concepción humanista de la economía, no solo de la economía, de la vida, y también te sabemos crítico de aquellas medidas de gobierno con las que no coincidís, pero siempre con una actitud de aporte, es decir, solés decir en qué no estás de acuerdo, por qué y cómo planteás vos que deberían ser ciertas decisiones. Y entonces, con esa sensatez que te caracteriza, además, sos capaz de hacer esa crítica y reconocer los logros, lo que está bien. Entonces nos parecía que para este tema era importante escucharte. Hace pocos días leí un artículo que publicaste que se titulaba Fondos buitres, jueces buitres y prensa buitre. Contanos un poquito. Estamos rodeados de buitres. Rodeados de buitres. Bueno, lo que pasa es que en realidad es un tema que analizarlo en sí mismo es como analizar, no sé, la hoja sin ver el árbol sin ver las raíces, o sea, es muy complejo, ¿no? Porque en realidad este tema de los fondos buitres es como la punta más filosa de un gran iceberg, que es la especulación financiera internacional que está en las aguas del capitalismo internacional que acumula riqueza. Entonces es muy complejo explicarlo solamente en sí mismo, como si estuviera encapsulado el problema, ¿no? Entonces, en cierto modo, ese título, fondos buitres, prensa buitre, justicia buitre, jueces buitres, implica un poco la estructura que funciona en función de esa acumulación de capital financiero, que por un lado está el capital financiero en sí mismo, pero también toda una justicia que es funcional a ese capital financiero, como quedó demostrado, y también toda una prensa, ¿sí? Los medios, digamos, monopólicos, los medios que manejan realmente el poder de comunicación con la gente, los que realmente influyen en la opinión de la gente, son los encargados de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es serio, qué es lo que es poco serio a nivel de toma de decisiones en materia económica o materia financiera. Entonces, los fondos buitres tienen esos otros buitres que los acompañan en sus decisiones, como son la justicia, los medios y, en Argentina, en este caso, todo un grupo de políticos chupamedia, con perdón de la palabra, de esos buitres que son los que salen a hacerse eco de lo que dicen los medios. Entonces dicen, si Argentina no le paga a estos señores, los hot down, ¿sí? no buitres, otro nombre, claro. Somos un país poco serio que puede llevar irresponsablemente al país al default, etcétera, etcétera. Y bueno, en esa nota tratábamos un poco de
develar todo lo que hay detrás de eso que se apunta, que son los fondos buitres, ¿no? Son chupamedias y son comparten un mismo interés, ¿no es cierto? Porque a veces uno separa a los de afuera y los de adentro, pero la reacción que tienen frente a medidas que por supuesto protegen al pueblo y a la nación argentina, la reacción suele ser la misma, digamos, de esos de afuera y los de adentro. Entonces, responden en definitiva a los mismos intereses, ¿verdad? Sí, en algunos casos responden al interés, sobre todo los monopolios, los que manejan grandes sumas de dinero, pero algunos políticos yo creo que es de puro alcahuetes que se enganchan. A veces ni siquiera es que ellos tengan ese interés, a veces hay porque se hacen eco también, ellos repiten lo que dicen los medios también, entonces... Y los medios sí son parte. Eso sí, porque bueno, es todo, digamos, un complejo. En alguna época una cosa era una empresa manufacturera, otra cosa era un banco, otra cosa era un diario, un periódico, y cada uno tenía su empresita y la llevaba para adelante. Hoy las grandes acumulaciones de capital han permitido hacerse los que se manejan con medios de muchos medios, pero además de empresas que se dedican a la producción agrícola, además de empresas que se dedican a la producción de manufacturas, y van comprando marcas, van copando todo lo que tiene que ver con lo mediático, con la tecnología. Entonces son intereses que están muy insertos, no compiten entre sí, o sea, se van comprando unos a los otros y son los mismos intereses. Entonces, donde uno pisa un callo por aquí, de repente salta por allá el grito y uno no sabe qué tenía que ver esto con lo otro. Bueno, es el mismo interés. Vos sabés que, digamos, algunos ingenuamente repiten y otros malintencionadamente, que bueno, que en definitiva un juez falla de acuerdo a la ley. Entonces, en este entramado que vos mencionás, hay que tener en cuenta que hace muchos años, o sea, ya cuando se inicia toda la etapa neoliberal, en realidad se desarrolló todo el andamiaje jurídico que iba a permitir justamente que, basados en la ley, un andamiaje jurídico que además bajó en todas las naciones sometidas al neoliberalismo, o sea, no eran propias de un país, sino que sabíamos, o sea, en nuestro país se aprobaba una legislación que venía del norte y entonces se preparó todo, digamos, durante mucho tiempo para llegar hoy a esta situación donde termina siendo legal algo que es absolutamente legítimo. Es que efectivamente la mundialización ha necesitado de tener un gendarme, que es el ejército de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, y necesita también una legislación internacional. Entonces todo lo que tiene que ver con la intrincada red de legislaciones que tienen que ver desde lo que rige para el Banco Mundial, las Naciones Unidas, Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario, todo el gran sistema fue armado, el CIADI, que pertenece al Banco Mundial, fue armado precisamente para poner en caja a todos aquellos países que en algún momento quisieran rebelarse contra ese avance que hubo en toda la década del 80 y del 90 del neoliberalismo. Pero precisamente la ley está hecha a su medida. Hablando de leyes, justo estaba leyendo hace unos días una nota referida a estos temas, como para diferenciar entre lo legal y lo legítimo, y citaban una frase de Anatole France, un premio Nobel de Literatura ya por principios de siglo, que decía, irónicamente, que está prohibido por ley que alguien pueda dormir debajo de un puente. Y esa prohibición es muy justa porque rige tanto para los millonarios como para los mendigos. Claro, extraordinario. Claro, ningún mendigo necesitaría bajo el puente, así que van presos todos los mendigos. Pero la igualdad ante todo. Claro, son iguales ante la ley. Bueno, esto es lo mismo, digamos, está hecha la ley para que la cumplan los más débiles. Así como todas las normativas que emergen o las decisiones que emergen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son precisamente para aplicarle a los países pequeños y jamás se van a aplicar o son vetadas o jamás se aplican sobre las potencias. Bueno, todas estas reglas del mundo de las finanzas se aplican sobre países como el nuestro. Entonces, Griesa actúa de acuerdo a la ley. ¿Sí? El que debe tiene que pagar. ¿Sí? Y decime, Guillermo, no nos perdonan el desendeudamiento, ¿no? Que no ha sido solo reestructurar una deuda para generar condiciones de pago a la vez que condiciones de crecimiento
para el país, desarrollo, etcétera, sino que además ha implicado sacarse de encima al Fondo Monetario, es decir, recobrar soberanía en ese sentido para la decisión política sobre la economía nuestra, pero además el no contraer nueva deuda, que ese ha sido como... Ese es el gran problema, ese es por lo que los dejó con la sangre en el ojo, porque, a ver, ¿quién podría decir que Argentina es un país riesgoso y que se justifican las altas tasas de interés que debería pagar si tomara préstamos y que se justifica, digamos, el riesgo país, que las calificadoras de riesgo tan neutrales siempre ellas sí, nos adjudican? En un país que desde hace 10 años viene pagando puntillosamente todo lo que debe pagar de acuerdo a la reestructuración que se hizo con el canje de la deuda del año 2005, que se completó en el año 2010, en el que ingresó el 92% de los acreedores. Se viene pagando puntillosamente durante 10 años. Porque alguien podría decir, bueno, los inversores no quieren invertir en Argentina porque cayó en default. ¿Cuándo? Bueno, sí, 2002. Pero, 2003, 2004, 2005, ya estamos en el 2014 y se viene pagando puntillosamente. Entonces, ¿quiénes son los que se ocupan de generar la sensación, ¿sí?, de que Argentina es un país poco serio y poco cumplidor? Y bueno, precisamente todos esos organismos internacionales, con toda la prensa que tienen a su favor, a través de una cucha CNN, y ahí te dicen qué países en América Latina son serios y qué países son poco serios, ¿sí? Y sus repetidoras de aquí, Clarín, también te dice, somos poco serios, o sea, ¿cómo nos ven desde afuera? Claro, si son ellos mismos que mandan las noticias afuera para que desde afuera nos vean como el que ellos quieren que nos vean afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué no nos perdonan? ¿Por qué era serio Menem, Cavallo? ¿Sí? Esa gente era seria, de la Rúa, ¿sí?, que hizo el megacanje, que hizo el blindaje, todo el endeudamiento en la época de la convertibilidad, iban a pedir plata y se la daban. Iban a pedir más plata y se la daban, y la convertibilidad era algo que evidentemente iba a estallar en algún momento, y sin embargo, aunque existiera ese riesgo, le seguían prestando. ¿Y por qué? Bueno, porque el negocio es prestar, el negocio es endeudar, el negocio es cobrar en intereses 2 o 3 veces la deuda que originalmente contrajiste, y en el momento que se cae todo, y bueno, en el momento que se cae todo, ya está todo preparado para que los que armaron todo eso no son los que pierden. Los que pierden son el ahorrista simple, por ejemplo, los jubilados italianos. O sea, yo me acuerdo, hace muchos años, cuando éramos tan jóvenes, que muchos estábamos totalmente en desacuerdo con pagar la deuda externa, esa deuda que se había heredado del gobierno militar, de la última dictadura. Allá por el año 83, 84, cuando se retomaba la democracia, muchos decíamos, hay que repudiar esa deuda. Claro, esa deuda reunía todas las características para ser una deuda perfectamente ilegal, ¿sí? ¿Quién la contrajo? La contrajo un grupo de militares asesinos, ¿sí?, que tomaron de rehén al pueblo argentino, que mataron 30.000 personas para poder mantenerse en el poder y que hicieron negociados con banqueros. Entonces, ¿y quién era el acreedor? Banqueros, ¿sí?, mafiosos que hicieron negociados con estos asesinos. Entonces, ¿quién debe? Los militares. ¿Quién es el acreedor? Los banqueros. Bueno, no se le paga a nadie. El pueblo argentino no puede asumir esa deuda, hay que repudiarla. Ahora bien, ¿qué fue pasando? ¿Qué fue pasando? Que los sucesivos gobiernos democráticos no hicieron eso. Habrá que juzgar después si hubieran podido hacer, qué consecuencias hubiera habido, en fin, habrá que ver, pero tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de Menem como el gobierno de la Rúa siguieron refinanciando esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Los que contrajeron la deuda después, ya en esas refinanciaciones, ya el deudor dejó de ser un gobierno militar y el que tomó deuda pasó a ser un gobierno democrático, ¿sí? Y el acreedor dejó de ser el banco, porque después del plan Brady, ¿sí?, bonificaron todo, los bonos los puede tener cualquiera, luego de eso hicieron a su vez sucesivas refinanciaciones, después el blindaje, el megacanje. Entonces resulta que hoy esa deuda, más toda la que le agregó, sobre todo en la época del menemismo, en la década del 90, que se agregó para sostener la ficción de la convertibilidad, toda esa deuda acumulada pasó a estar en manos de las AFJP, que eran los ahorros, ¿sí?, de los argentinos, pasó a estar en manos del equivalente de las AFJP o fondos de pensión o inversiones de jubilados italianos o de españoles o de algún
Entonces, claro, ya el acreedor no era, digamos, tan ilegal como eran esos bancos que negociaron con la mafia de los militares. Y el deudor ya no era tan ilegal porque desde hacía varios años que teníamos democracia. Entonces, el problema con que se encuentra el actual gobierno, o el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento, es una deuda que de alguna manera tenía que dar una respuesta, no podía repudiarla como si fuera recién heredada de los militares. ¿Sí? Por eso es que a mí me pareció muy saludable, digamos, varias de las medidas que se tomaron. En ese sentido, total acuerdo de decir, bueno, primero, señores, esta deuda no la generamos nosotros, se generó en diferentes momentos con gobiernos anteriores, no vamos a hacer cargo, pero asumamos las responsabilidades conjuntas. Nosotros, porque aunque no la asumimos nosotros la deuda, somos el gobierno actual de Argentina, y ustedes porque le estuvieron prestando en situaciones donde deberían haber previsto que eso en cualquier momento iba a estallar. O más lejos le prestaron a militares. Bien, entonces asumamos los riesgos todos y hagamos una quita que osciló en un promedio 60, 60 y pico %, luego se fue financiando a 30 años para adelante, entonces eso permitió, eso a su vez, pagándole al contado al Fondo Monetario para que no diga que esa refinanciación había que hacerla, había que pagarla con el costo de una recesión interna, del ahorro, ¿sí? De bajarle los sueldos a los jubilados, bajar los sueldos a los trabajadores del Estado para poder pagar esa deuda, entonces todo eso se pudo hacer pagando alguna cuota, digamos, posible de pagar los primeros años poco, después un promedio de unos 15.000 millones de dólares al año que se ha venido pagando en los últimos años, pero se pudo simultáneamente con eso hacer crecer el país y no con más endeudamiento. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Porque al no generar más endeudamiento para pagar más intereses, se rompe la cadena. Y eso es el problema. Haber pagado puntillosamente durante 10 años no le sirve. Así como a un banco no le sirve darte una tarjeta de crédito si vos pagás todos los meses y no te endeudás, porque le conviene que no pagues, porque entonces te sacude con tasas del 50-60% anual en este momento. Ese es el negocio para ellos. Ese es el negocio para ellos. Lo otro está bien, hacen negocito con descuento en los supermercados, pero el gran negocio de ellos es que vos no pagues la tarjeta, que sigas pagando los intereses. Bueno, con los países es lo mismo, pero más grande. Hace unos días, con motivo del discurso del vicepresidente Amado Boudou, cuando se cumplieron 198 años de nuestra independencia, él decía que terminar con el colonialismo es terminar con la deuda. ¿Y cómo se termina con la deuda, Guillermo? La deuda en realidad, del modo en que está refinanciada, si Argentina siguiera como viene hasta ahora, se termina cancelando, porque algunos están diciendo ahora rasgándose las vestiduras, justo ellos, sí que fueron parte del gobierno que nos endeudaron, se rasgan las vestiduras diciendo que la deuda generada por haber indemnizado con bonos a Repsol por la expropiación de las acciones de YPF, que la deuda del Club de París, como si fuera nueva, esa deuda se heredó también, bueno, pero ahora como se hizo un acuerdo, entonces van a tener que pagarla gobiernos subsiguientes, ¿sí? En realidad, los gobiernos subsiguientes, primero, o sea, está la deuda inmensa que heredó este gobierno, que ya se sacó de encima mucho más de la mitad. Cuando la deuda que había en el 2001-2002 era el 120% del PBI, era más de un PBI completo Argentina. Hoy la deuda riesgosa, digamos, la deuda en dólares con el exterior, la deuda externa estatal del país, es el 10% del PBI. Es decir, es totalmente manejable, o sea que eso que se puede agregar del Club de París, lo que se puede agregar del Repsol, no le hace mella, digamos, o sea, al nivel, digamos, de solvencia que tiene hoy Argentina. Por eso están tratando precisamente de embromar y tratar de voltear toda esa reestructuración de deuda a través de estas zanjadillas que hace la justicia norteamericana con los fondos buitres y con el juez Griesa. Claro, es decir, están, o chantajean, o me pagás los 1.330 millones de pesos que exijo, por los cuales puse solamente, no sé, 40, ¿sí? Puse 40 y me llevó 1.330, ¿sí? En esa timba, porque compré los títulos de la deuda externa cuando estaba en default y valían nada, porque la gente se los quería sacar de encima, entonces los compré a 2,50, ahora quiero por eso el total más los intereses, más todo,
son 1.330, si no me pagás esos 1.330, yo hago que se te caiga una reestructuración de deuda, con lo cual se viene abajo toda la negociación que hiciste de quita, etcétera, y tendrías que pagar 120.000 millones más. Esa es un poco la amenaza para que vos pagues a los fondos buitres. Y después están en la cola esperando otros fondos buitres por unos 12.000, 15.000 millones de dólares más. Pichones. Sí, otros Griesa, otros... Claro. Guillermo, toda esta situación que se va dando en el mundo se la atribuye a un capitalismo salvaje, ¿no? Y entonces a veces se pone como imagen atenuante, digamos, una posibilidad de, en realidad, un capitalismo humanizado. Esa frase, capitalismo humanizado, ¿no tiene en sí misma una contradicción? Sí, es como un pichón de buitre, vos decís qué lindo el pichoncito, ¿sí? Claro, siempre todos los pichoncitos son muy lindos, los cachorritos son lindos, después cuando crecen dan los tarascones o los picotazos. A ver, no podemos, así como no podemos ver este tema de los fondos buitres como una excepción dentro del sistema financiero, sino en todo caso como su peor cara, pero pertenece al sistema financiero. De hecho, por eso es que tiene el apoyo de toda la justicia norteamericana, de los organismos internacionales, de la prensa y todo eso. Bueno, así tampoco podemos ver el sobredimensionamiento que hoy tiene el sistema financiero internacional, por lo cual se producen las burbujas, los estallidos de esas burbujas, la especulación, los endeudamientos y todo lo que conocemos. Eso tampoco lo podemos ver alejado del sistema o del mecanismo de acumulación de riqueza brutal que viene teniendo el capitalismo desde que se generó. Eso es una crónica de muerte anunciada hace tiempo. Lo que pasa es que como que lo que va muriendo son los marginales, parece que el sistema sigue vivo. Sí, sigue vivo cada vez para menos gente, que es la que va acumulando la riqueza. En Estados Unidos se habla del 1% de la población. En Estados Unidos se habla de que una familia, ¿sí?, los dueños de Walmart, ¿sí?, son dueños de el equivalente de la mitad de la riqueza de Estados Unidos. Entonces, o sea, una familia tiene el equivalente a la mitad de las familias. O sea, es una desmesura. Entonces, todo eso que se acumula, ¿dónde va? Nos hicieron el cuentito en una época que eso debería ir a la reinversión productiva para generar más empleo y más trabajo. Bueno, no va ahí en su mayoría. En su mayoría va al circuito financiero porque con la especulación se obtienen ganancias más rápidas y supuestamente menos riesgosas que de inversión productiva. Entonces, de ahí que se va llenando recursos del sistema financiero, pero viene de la economía productiva que genera grandes ganancias, cada vez más ganancias para el que tiene los monopolios, que es lo que se llevan los trabajadores. Sabes que yo tengo alguna dificultad con eso de honrar la deuda. De la Rúa decía que había que honrar la deuda y nos metió en lo que nos metió. A mí me parece que más bien las deudas hay que pagarlas si son legítimas, si tienen justificación económica, legal y sobre todo si tienen, digamos, si han sido contraídas para beneficiar al pueblo, a la industria nacional. Las deudas hay que pagarlas si son legítimas. Hay que honrar la vida en todo caso y no honrar la deuda, que es el tema que tenemos en nuestro programa como cortina, honrar la deuda. Te invito a que nos veamos en el próximo programa para seguir hablando de estos temas. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias a vos. Y a ustedes gracias. Hasta pronto. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.